Creí que le escribía a ella, pero me estaba contestando otra persona. Hola, soy Manuel. No sé si alguna vez has sentido que una simple carta podía cambiar tu día. Para mí, siempre fue así. Desde niño crecí en un pequeño pueblo donde las cartas eran algo más que un medio de comunicación, eran pequeños cofres de secretos, envueltos en papel y tinta, que viajaban kilómetros para llegar a las manos correctas. Mientras otros preferían mensajes rápidos en el celular, yo siempre pensé que las cartas tenían algo especial, como si cada palabra escrita tuviera peso, alma y un pedacito de la persona que la envió. Hace un año, la nostalgia me jugó una mala pasada. Un día, ordenando mi habitación, encontré una caja con recuerdos de la secundaria, boletines viejos, fotos amarillentas, cartas de amigos que ya ni siquiera sabía dónde vivían. Entre todas esas cosas, había una foto grupal y ahí estaba ella, Laura. No era mi mejor amiga, pero sí alguien que siempre me pareció diferente. Tenía una risa contagiosa, de esas que se escuchan antes de verla entrar a una habitación. En la foto, sonreía como si la vida no pudiera tocarla con nada malo. Por impulso, o tal vez por un deseo oculto de volver a sentir algo de aquella época, busqué su dirección. No fue difícil, vivimos en un lugar donde todavía los vecinos saben quién es quién. Tomé un papel, un bolígrafo y comencé a escribirle. Nada especial, o al menos eso creía, solo le conté que había encontrado esa foto, que me alegraba recordarla y que me gustaría saber cómo estaba. Lo envié sin esperar gran cosa. Pero unas semanas después, cuando vi en mi buzón un sobre con mi nombre escrito a mano, sentí una extraña emoción. Lo abrí con cuidado, y ahí estaba, una carta de Laura. No solo respondía, sino que parecía feliz de saber de mí. Me hablaba como si hubiéramos sido amigos íntimos de toda la vida, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Lo que no sabía entonces era que esa carta no la había escrito ella. Todo empezó con algo que parecía inocente. Después de encontrar la foto de la secundaria, no pude dejar de mirar esa sonrisa. Recordaba que Laura no era de las chicas más populares, pero sí de las más auténticas. Era amable sin esfuerzo, y eso en la adolescencia es un superpoder. Me preguntaba cómo estaría ahora, si seguía viviendo en el pueblo o si la vida la había llevado a otro lugar. Esa noche, me senté en mi escritorio con una hoja en blanco. Al principio dudé, ¿y si pensaba que era raro? ¿Y si ni siquiera me recordaba? Pero la nostalgia fue más fuerte que la vergüenza. Le conté que había encontrado esa vieja foto, que me alegraba haber recordado nuestra época escolar, y le pregunté cómo estaba. Incluso describí un par de recuerdos que teníamos en común, como aquella feria de ciencias donde se le cayó el experimento al suelo y todos terminamos riendo. Metí la carta en un sobre, escribí su nombre con cuidado y la envié al día siguiente. Pasaron días, luego semanas. Ya me había convencido de que no obtendría respuesta cuando, una tarde, al abrir el buzón, vi un sobre con mi nombre escrito a mano. Sentí un cosquilleo en el estómago. Lo abrí ahí mismo, en la entrada de mi casa. Dentro había una carta escrita con una caligrafía impecable. Me decía que sí me recordaba, que también se alegraba de saber de mí y que le hacía ilusión retomar el contacto. Lo más sorprendente era la calidez de sus palabras, hablaba como si no hubieran pasado los años, como si entre nosotros siempre hubiera existido un lazo invisible. Ese primer intercambio marcó el inicio de algo que se volvió costumbre. Cada 2 o 3 semanas, un sobre nuevo aparecía en mi buzón. Al principio eran cartas cortas, con actualizaciones simples de su vida. Pero poco a poco, empezamos a escribirnos más y más. Me hablaba de cosas personales, sus sueños, sus miedos, hasta de canciones que la hacían pensar en mí. Sin darme cuenta, empecé a esperar esas cartas como quien espera el amanecer después de una noche larga. Lo que yo ignoraba por completo, era que detrás de esa caligrafía perfecta no estaba la persona que yo creía. Las primeras cartas fueron como tantear un terreno nuevo. Me contaba cosas sencillas, que trabajaba en una librería, que vivía sola en un pequeño apartamento cerca del centro,
que todavía le gustaba caminar bajo la lluvia sin paraguas. Yo respondía con la misma naturalidad, pero con cada sobre que llegaba, las palabras iban perdiendo formalidad y ganando cercanía. Hubo una carta que marcó la diferencia. Estaba escrita en hojas perfumadas, con una tinta azul intensa. Decía: Manuel, no sé por qué, pero cuando leo tus cartas siento que puedo contarte cualquier cosa. Tal vez sea porque, aunque pasaron años, siento que me entiendes sin que tenga que explicarme demasiado. No suelo confiar en la gente tan rápido, pero contigo es distinto. Esa frase me tocó más de lo que debería. A partir de ahí, empezamos a compartir más secretos. Ella me confesó que a veces se sentía sola, que miraba por la ventana por las noches esperando que alguien la llamara para salir. Yo le conté que había pasado por una ruptura difícil, que desde entonces me costaba abrirme con las personas. Incluso había detalles que me parecían demasiado específicos para ser casualidad. En una de sus cartas escribió: todavía recuerdo cuando en la escuela me diste tu abrigo porque me quedé sin suéter aquel día de invierno. Fue un gesto pequeño, pero nunca lo olvidé. Yo me quedé leyendo eso una y otra vez, convencido de que ese recuerdo era real. No podía creer que lo hubiera guardado tanto tiempo en su memoria. Con el paso de los meses, nuestras cartas dejaron de ser simples actualizaciones de vida y se convirtieron en confesiones escritas. Yo me descubrí escribiéndole de madrugada, como si fuera más fácil decir lo que siento cuando el mundo está en silencio. Ella respondía con la misma intensidad, a veces incluso dibujando pequeños corazones al final de la hoja. Hubo un momento en que me encontré pensando en ella durante el día, imaginando su voz al leer sus cartas, preguntándome si me imaginaba de la misma forma. Para entonces, estaba seguro de algo, me estaba enamorando, o al menos, eso creía. Llegó un momento en el que sentí que nuestras cartas necesitaban algo más que palabras. Quería que Laura, o la persona que yo creía que era Laura, tuviera algo físico que le recordara a mí. Una noche, después de leer una de sus cartas más dulces, tomé mi cuaderno de dibujo y empecé a trazar líneas. Dibujé un paisaje que solía ver de niño, un camino de tierra bordeado de árboles, con un cielo rojizo al atardecer. En la parte inferior escribí una frase: para que nunca olvides quién te escribe. Lo guardé en un sobre junto a la carta, donde le contaba que ese dibujo era una parte importante de mi infancia, y que ahora quería que formara parte de su mundo. Al día siguiente lo envié con más ilusión que nunca. Los días pasaron, y nada, no había respuesta. Al principio pensé que tal vez el correo estaba tardando más de lo normal. Luego, que quizá estaba ocupada. Pero cuando pasaron 3 semanas sin noticias, empecé a sentir esa incomodidad que se instala en el estómago y no te deja tranquilo. Una tarde, al volver del trabajo, vi un sobre en el buzón. Reconocí la letra, pero algo en ella no estaba bien. La escritura seguía intentando imitar la misma caligrafía, pero las curvas de las letras eran más toscas, menos cuidadas, como si la mano que las trazó estuviera forzando un estilo que no le era natural. La carta comenzaba así: perdón por no contestar antes. He estado enferma y sin muchas ganas de escribir. Tu dibujo me encantó, es hermoso. Lo guardaré siempre. Mientras leía, una sensación extraña me recorría. Las frases eran más cortas, más frías. Faltaban esos detalles que antes me contaba sobre sus días. Y lo más raro, no mencionaba nada de los recuerdos que yo había compartido en esa carta, como si no los hubiera leído realmente, o como si no supiera cómo responderlos. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que la enfermedad la había hecho escribir de otra manera. Pero esa sensación de que algo no cuadraba empezó a crecer en mi cabeza, como una sombra que no puedes ignorar. Ese fue el primer momento en el que pensé, por muy absurdo que sonara, que tal vez no estaba escribiéndome con la persona que yo creía. Pasaron unos meses después de aquella carta extraña. Seguimos escribiéndonos, pero algo había cambiado. Yo ya no sentía la misma calidez en sus palabras. Era como si nuestras cartas se hubieran vuelto un intercambio mecánico, aunque, para ser sincero,
lo que más me molestaba era esa sensación constante de que me ocultaba algo. La oportunidad para despejar mis dudas llegó por casualidad. Mi hermana iba a casarse y yo debía viajar a mi ciudad natal para la boda. Y en cuanto supe que estaría allí, una idea empezó a tomar forma. ¿Y si pasaba por la casa de Laura para entregarle mi siguiente carta en persona? Así no solo la vería después de tantos años, sino que podría confirmar lo que mi instinto me gritaba. El día que decidí ir, mi corazón parecía un tambor. Caminé por las calles que me eran tan familiares, cada paso acercándome más a una verdad que no sabía si quería conocer. Cuando llegué frente a su casa, me quedé un momento inmóvil, observando la fachada. La pintura era la misma de cuando éramos adolescentes y una maceta con flores adornaba la ventana. Toqué el timbre, escuché pasos acercándose y, cuando la puerta se abrió, ahí estaba Laura, pero no la Laura que yo había imaginado en mis cartas. Ella me miró con una mezcla de curiosidad y confusión. Hola, dije, un poco inseguro. No sé si me recuerdas, soy Manuel. Ella sonrió, cortés pero distante. Claro. Manuel, de la secundaria, ¿verdad? Dijo. ¿Cómo has estado? La saludé y, sin pensarlo, saqué la carta que traía en la mano. Vine a entregarte esto, aunque, bueno, supongo que no te sorprende verme. Su ceño se frunció. ¿Sorprenderme? ¿Por qué? Sentí un vacío en el estómago. Por nuestras cartas, dije lentamente. Llevamos meses escribiéndonos. Ella soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Cartas? Manuel, yo no he recibido ninguna carta tuya. Me quedé helado. Pero, intenté decir algo, pero mi mente estaba en blanco. He enviado todas las cartas a esta dirección. Laura me miró con seriedad. Esta es la casa de mi familia, pero yo me mudé hace años. Ahora aquí vive mi prima Claudia. En ese momento, un frío recorrió mi espalda. ¿Claudia? Pregunté, con la voz apenas audible. Laura asintió. ¿Y si te ha estado escribiendo alguien desde aquí? Bueno, no me sorprendería. Claudia tiene una costumbre un poco rara de hacerse pasar por otras personas. Mis manos comenzaron a temblar. No quería creerlo, pero todas las piezas empezaban a encajar, la caligrafía ligeramente distinta, las respuestas frías, los recuerdos inventados, todo. Después de hablar con Laura, sentí que el corazón me golpeaba el pecho como queriendo salirse. No podía dejar las cosas así. Tenía que ver a Claudia, mirarla a los ojos y escuchar de su propia boca por qué había hecho algo así. Caminé hasta la misma dirección en la que había enviado todas mis cartas. La puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Toqué suavemente y escuché una voz femenina desde adentro. Pasa, está abierto. Entré con cautela. La sala estaba iluminada por la luz amarillenta de una lámpara y sobre la mesa había una pila de sobres que reconocí de inmediato, eran los míos. Mis cartas. Todas apiladas, abiertas, algunas con mis dibujos aún adentro. Claudia apareció desde la cocina con una taza de té en la mano. Me miró y sonrió como si me conociera de toda la vida. Sabía que vendrías tarde o temprano, dijo, con una calma que me desconcertó. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Ella dejó la taza sobre la mesa y se sentó, invitándome a hacer lo mismo. Encontré tu primera carta en el buzón y me dio curiosidad. Iba dirigida a Laura, pero pensé, ¿qué pasaría si respondía yo? ¿Qué pasaría? Repetí, incrédulo. Me mentiste durante meses. Claudia bajó la mirada por un momento, pero enseguida volvió a mirarme fijamente. No quería engañarte al principio, solo pensé que sería algo de una carta y ya. Pero cuando empezamos a escribirnos, sentí que tú no le estabas escribiendo a Laura. Sentí que me escribías a mí, pero no eras tú, dije con un nudo en la garganta. Yo confiaba en que las palabras venían de una persona que conocía, y todo fue una mentira. Ella suspiró, como si intentara justificar lo injustificable. Sé que estuvo mal. Pero hacía mucho que nadie me hablaba con esa atención, con ese cariño. No quise detenerlo, porque cada carta tuya era lo mejor de mis días. Me quedé en silencio.
No sabía si gritar, irme o quedarme ahí intentando entender. Una parte de mí sentía lástima por ella, pero otra estaba completamente rota. Lo que hiciste, le dije finalmente, no fue solo responder cartas, fue apropiarte de mis sentimientos, jugar con mi confianza. Claudia no contestó. Solo bajó la cabeza. Salí de esa casa con mis cartas bajo el brazo. Las había recuperado, pero lo que había perdido no se podía guardar en un sobre, era la fe en lo que creía que habíamos construido. A veces creemos que conocemos a las personas por lo que nos muestran, pero no pensamos en lo fácil que es construir una imagen falsa desde la distancia. Yo creía que cada palabra escrita en esas cartas venía de alguien que compartía mis recuerdos, que entendía mis emociones porque habíamos vivido algo en común. Pero estaba equivocado. Lo que recibía no era un espejo de la realidad, sino un reflejo inventado, cuidadosamente diseñado para encajar con lo que yo quería leer. Recuperé todas mis cartas, las guardé en una caja y, durante semanas, no pude abrirla. Me dolía pensar en el tiempo, la ilusión y la vulnerabilidad que había depositado en esas hojas. Pero un día decidí hacerlo. Una por una, las releí. Sí, había mentira, pero también había una parte mía en cada palabra, una sinceridad que no dependía de quien las recibiera. Aprendí que la honestidad no se mide por lo bonito que alguien escribe, sino por lo que respalda esas palabras en el mundo real. Y también entendí que, por más doloroso que sea, es mejor enfrentar la verdad que seguir viviendo en una ilusión cómoda. Hoy, esas cartas no son un recuerdo de amor ni de amistad. Son un recordatorio. Un recordatorio de que incluso las conexiones más intensas pueden estar construidas sobre una mentira, y que la única forma de no perderse en ellas es aprender a mirar más allá de las palabras. Porque, al final, la tinta se puede borrar, pero las cicatrices que deja la traición, esas se quedan para siempre. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.